Muy buenos días, cuánto gusto saludarle. Ya estamos iniciando esta transmisión a través de nuestra página Fundación Parkinson del Caribe, IAP. Muchas gracias por estarnos acompañando. Un fuerte abrazo, un gran saludo a todas las asociaciones de Parkinson, las redes de Parkinson que se nos unen a través de esta transmisión, y por supuesto, gracias a todos los que se han unido a nuestra página en Facebook, Fundación Parkinson del Caribe, IAP, y con el mismo nombre en YouTube. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, por estarnos siguiendo, y como en cada transmisión, me acompaña, por supuesto, doña Adriana Silva Mendoza, fundadora, presidenta de esta fundación, no de otra, de esta. ¿Cómo está, doña Adriana? Bien, gracias. Estamos muy contentos porque hoy vamos a presentar un tema que no lo habíamos tocado. Sí. Para mí es muy importante porque yo lo viví. Entonces, desde el punto de vista de las emociones, lo vamos a trabajar con el especialista Juan José Gómez Serrano, desde la Ciudad de México. Él se encuentra con nosotros. Él ha colaborado con la fundación desde el inicio de actividades. Así es, de hecho ya lo estamos viendo ahí. Ahí está. Saludos a todos. Gracias, Juan José. Juan José, Juan, Pepe para los cuates. Eso. Juanjo, Josejo, de todo. Aclaro 2 puntos, Adrianita. No soy psicólogo, menos psiquiatra. Soy psicoterapeuta humanista, pero bueno, soy una persona muy comprometida con pacientes, con clientes, investigador, y bueno, pues soy un colaborador más de FUPACA con mucho gusto, con mucho placer y sobre todo con mucho compromiso, que creo que este tipo de temas lo requieren. Entonces, como bien ya nos dijo nuestro amigo, Juanjo para los cuates o Josejo, al final soy el mismo. Claro. Eso es todo. Nos da mucho gusto. Bueno, y si vamos entrando en materia, doña Adriana. Claro que sí. ¿Sí le parece? Entonces, ahora sí que lance usted la primera piedra. ¿Cómo va? Vamos a hablar acerca del embarazo y la sexualidad, pero desde el punto de vista emocional. Ok. Sabemos, ¿verdad, Juan José? Yo soy un caso, antes, hace mucho tiempo, se suponía que esta enfermedad era o se enfocaba, o se daba más bien, en personas adultas mayores. Pero sin embargo, con el tiempo se ha dado a más jóvenes, a grado de que ya son pacientes hasta niños. Entonces sí. Ya se alarga la edad en la que aparece el que le llaman Parkinson de inicio temprano o juvenil. Ya no es entre los 40 y los 45, sino que ya va reduciéndose a 30 años hasta... Bueno, yo empecé a los 24 con los síntomas motores, tomando en cuenta que son 10 años antes en que inician los síntomas no motores. Ponle que empecé como a los 14 años. Entonces, pues claro que mi vida emocional, amorosa, o mi vida como mujer, cuando ya empiezo a tener a mis hijos, que ya los tuve grande. El primero los tuve a los 31 y el segundo a los 40. Ya con la enfermedad desarrollada propiamente, Adi. Sí, claro, pero en el primero yo no tomaba medicación. Okay. Ahí fue cuando me lo diagnosticaron. En el segundo sí, pero fue diferente. Sin embargo, los 2 embarazos no llegaron a término. Fueron de 8 meses. Ok. Entonces, bueno, platícanos la información que tú nos vas a dar, Juan José, por favor. Pues nada más una introducción, complementando un poco lo que ya dijiste, Adriana. Sabemos que esta enfermedad, la precocidad de esta, igual que algunas otras
enfermedades degenerativas. Poco se sabe todavía, hay pocos escritos de especialistas como para poder plasmar ya inclusive números que nos puedan ir marcando una tendencia. No las hay como tal. Sabemos, como bien dijiste, que antes de los 40 años era difícil detectar que alguien ya tuviera una enfermedad como esta, o inclusive como el Alzheimer, que tú y yo comentábamos atrás de cámaras, que son primas hermanas de alguna manera este tipo de enfermedades, que traen una misma corriente degenerativa, que desgraciadamente también trae la correlación de atacar a la familia emocionalmente para prácticamente tener una etapa dificilísima en donde el desgaste tanto del paciente como de la familia cercana se empieza a desgastar hasta que el proceso de sensibilización, de contacto, de empatía inclusive con el paciente y con la familia empieza a ser un núcleo, como en el caso de FUPACA, que ya cada vez hay más personas o habemos personas más interesadas sin tener un problema de este tipo, pues todavía, ¿no? Esperando que no sea así. Pero bueno, esos son los puntos que yo hoy quiero tocar, ¿no? De lo poco que me allegué de algunas páginas importantes ya que tocan el tema, es, por ejemplo, que en etapa de gestación ya se sabe que son para mí una de las grandes ventajas que tienen correlación con la parte emotiva, que no tienen efectos secundarios en el producto, cuando hay como inclusive fue tu caso, ya una medicación en tiempo de gestación. Tú y yo sabemos que en la ignorancia en muchos lugares, y a veces es difícil decirlo como tal, así de manera amplia y fuerte, que la ignorancia en muchos lugares particulares en nuestra República Mexicana, de repente llegaba un paciente con Alzheimer o con Parkinson en embarazo y lo primero que recibía uno eran casi bofetadas de insultos de los propios doctores por la ignorancia de ellos de saber algo más de la enfermedad. ¿Cómo es usted irresponsable? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y prácticamente era casi mandar a que las mujeres abortaran el producto por la ignorancia de ellos. Creo que poco a poco este tipo de temas se van diluyendo a través de gente como tú, con el compromiso de poner su experiencia totalmente abierta para que esto no siga sucediendo, para que esto no siga convirtiéndose en tabús, pero sobre todo en un tema desconocido por gente que tiene que ser punta de lanza en esto, que debía ser la parte médica, ¿no? Tenemos aquí dos vertientes muy importantes, que esto sí ya se está estudiando. La enfermedad, cómo afecta al embarazo y viceversa. El embarazo, ¿qué le aporta negativo o positivamente a la enfermedad? Son como dos aristas, dos vías diferentes, como vías de tren, aún paralelas, sí son diferentes. Ahí la aportación en personas como tú, pues es básica. Hablábamos también tras bambalinas en los estudios que yo estoy haciendo de la enfermedad y toda la experiencia que tú puedes aportar a través de los estudios y de la parte vivencial, pues prácticamente hacer un libro, hacer algo que ya lo mencionaremos a toda la comunidad FUPACA del país, pero bueno, eso lo dejamos como algo para otro programa, como para otro momento de este tipo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la parte emotiva dentro de la parte sexual? Tú y yo sabemos, Adriana, que hay una etapa en donde la gente se empieza a alejar de un enfermo de Parkinson precisamente por la ignorancia. No saben cómo tocar el tema, no saben cómo sentarse frente a alguien que trae un dolor profundo en el alma, en el corazón, por algo que le está sucediendo que no quisiera. Y de repente, lo que comentábamos, ¿no? Llega alguien y lo primero que nos dice es, ¿cómo te sientes? Y el paciente lo siente como una bofetada en ambos lados, ¿no? Claro. De repente
esta parte de coraje, de frustración, de un sentimiento no grato en el paciente, prácticamente nos lleva al rechazo con las personas, no con esas, sino con todas las demás, porque pareciera como una constante este tipo de preguntas. ¿Pero qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Y hoy cómo estás? Cuando los que sabemos que esta es una enfermedad degenerativa y que en el tiempo va a ir avanzando irremediablemente, pues ¿cómo quieres que me sienta, no? Pero particularmente yo comento en el consultorio que he tenido pacientes, bueno, ya después de 19 años dando consulta de todo tipo, darnos cuenta que más allá de lo que quisiéramos recibir de las personas correlacionadas, que comúnmente son muy cercanas, comúnmente son las que más cerca están con nosotros, pues a veces son las que reciben este tipo de rechazo de nosotros por esto, aquello que tenemos atrapado. Particularmente pienso que el trabajo más allá de la gente externa, como familiares, amigos, vecinos, etcétera, correlacionados, conocidos, tiene que ser de nosotros, Adi. Para mí, y yo pienso que la terapia, que el entendimiento, la paciencia y la tolerancia se tendría que acrecentar primero en nosotros como pacientes que en ellos. Entender que la ignorancia de ellos, y a veces en la gran mayoría de ellos, por conocer un poco más de saber cómo tratarnos, nos lleva a hacer ese tipo de preguntas inconscientes. ¿Cómo te sientes? Yo creo que ahí en el trabajo personal, nosotros como pacientes, lo reitero, debiéramos decirles, bueno, pues mira, hoy me siento así, 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 triste pero con ganas, sabiendo que esto es degenerativo, y tal vez entre líneas, para aquellos que sepan leer, pues hacerles saber que ese tipo de preguntas finalmente no son gratas cuando llegan 10 veces a repetírtela de 10 veces que te van a visitar, ¿no? Decirles, mira, a mí me gustaría que la gente entendiera que no somos gente especial, somos gente diferente, sí, eso es una realidad, diferente por la enfermedad, diferente porque nuestra vida cambió a partir de que las señales de la enfermedad empezaron a disfuncionarme en mi sistema motor, y de ahí empieza a disfuncionarme mis sentimientos, mis pensamientos, mi actuar, y sobre todo de la parte muy sensible cuando la gente se empieza a alejar de nosotros. Finalmente, cuando la gente que se queda, es ahí donde nuestro trabajo, Adi, pienso que empieza a hacer el cambio hacia nuestra vida como pacientes. Empezamos a leccionar a la gente, hablando ya, yéndome directo a la parte sexual, en los estudios que yo he tenido en cuanto al tema, sin tener ninguna enfermedad, mucho menos degenerativa, la parte sexual es uno de los pilares de cualquier pareja, y la falta de comunicación asertiva, precisamente por todo aquello que traemos aprendido de nuestra historia de vida dentro de nuestra familia de origen, empezamos a malformarnos y a malformar a la gente a través de cómo nos deben tratar, o ya sea como hombres o ya sea como mujeres. Cuando llegan pacientes, parejas, con situaciones de este tipo, a veces les causa mucho conflicto que yo les menciono que el placer dentro de la sexualidad en pareja es responsabilidad de cada uno. Lo voy a hablar de forma adulta. Para que yo pueda sentir placer con mi pareja, yo mi placer a mi pareja, le tengo que decir, mira, aquí, no, así no, porque me duele o me lastimas. Aquí, ahí dale, no tan rápido. Mira, ahí detente, aquí despacio. Eso es básico en la relación de una pareja sana, emocional, espiritual, intelectual y en su momento físicamente. Y comprometida. ¿Perdón? Y comprometida. Exacto. Vamos, de entrada una pareja es compromiso. Una pareja es compromiso, y yo pienso que el compromiso maduro ya ni siquiera es con la propia pareja, es conmigo. ¿Qué tan honesto soy? ¿Qué tan maduro soy para decirle a mi pareja, te sigo amando, te sigo deseando?
hoy te valoro, tan te valoro más que hoy te respeto más. Claro. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y ya tocando el punto de la sexualidad para los pacientes en Parkinson, retomo el tema de la comunicación del paciente hacia nuestras personas correlacionadas, Ari. Si tú recordarás la primera vez que yo me integré con ustedes, los ejercicios que hice ejercicios de sensibilización y contacto que a mí me dieron mucho entendimiento para saber cómo se siente un paciente con la enfermedad. Tú y yo sabemos que la persona que me llevó a FUPACA, que hoy, bueno, por alguna razón que no viene la pena ni mencionar su nombre, ni mucho menos, pero simplemente se alejó. Sí. Se alejó del grupo, con mucho dolor. Es una amistad que yo tengo de casi 20 años, 16, no sé cuántos, y que cuando él cae en la enfermedad, él me invoca y después también se encerró. Es una etapa de la enfermedad. Efectivamente, lo que él me comentaba, o esta persona me comentaba, yo me autorrechazo, me voy al rincón más oscuro de mi casa, donde nadie me vea, que no tengo el poder de poder conducirme de manera adecuada, como si estar enfermo fuera inadecuado. Entonces, partimos de esa base para que cuando nosotros, como pacientes, que nuestro sistema motor no está como quisiéramos, tenemos que empezar a leccionar a las personas que tenemos cerca. Este tipo de comunicación sensible no tiene que venir de ellos hacia nosotros, porque nosotros tenemos que darles la educación de evitar cómo sí y cómo no. De repente, voy a poner un tema dentro del muy cercano a la familia. Tenemos un pariente, lo puedo decir así, con síndrome de Down. No es tan profundo, pero aún así, todos sabemos que los niños con un problema de este tipo, antes que nada por la inconsciencia de los compañeritos, empiezan a sufrir bullying, porque son más gorditos, porque la enfermedad se les ven los rasgos de la cara, hay una parte mongoloide en ellos que los otros niños no pueden entender y hacen mofa de ello, sus movimientos son burdos, entonces ellos mismos empiezan a generar el rechazo hacia la gente, empiezan a crear coraje, rencor, van por la calle acompañados de sus familiares y la gente se les queda viendo como alguien raro. Sí. Y eso de verdad es terrible para ellos. Y por supuesto que es terrible para los que tenemos a una persona en nuestra familia con una enfermedad así. Es algo semejante. En la medida que a nuestra gente cercana no la podamos educar o reeducar, porque de hecho a eso me dedico yo. La parte psicoterapéutica, más allá de la parte clínica, tiene que ver con el reaprendizaje. Nosotros tenemos muchos vicios de nuestras familias de origen, lo digo con mucho respeto, todos. Niño, déjese ahí, cochino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de repente, bueno, pues el niño no se toca y de repente el niño, al tocarse se lastima porque no está circuncidado, por muchas razones, pero no lo dice hasta que el niño empieza a sangrar cuando en algún momento se manipula o una mujer se lastima al no tocarse adecuadamente, porque todos los seres humanos nacemos con nuestra sexualidad activada ya. Todos los niños de 1 minuto de nacido ya somos capaces de sentir placer sexual, y eso poca gente lo sabe. Entonces, de ahí que inclusive la información, tanto escolar, pero sobre todo familiar, tendría que ser muy puntual al respecto. Hoy traemos un problema fuerte, digo yo, a nivel ni siquiera nacional, sino mundial, con esta parte de los grupos de feministas, en donde se están tratando de adecuar, cuando la mujer se trató de adecuar, de ya no ser la sombra de un hombre, como dicen, detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer, que sabemos que hoy está mal empleado, pero bueno, venimos avanzando inclusive hasta en la manera de decirlo, ¿no? Hoy las mujeres, hay un grado alto, de eso sí hay números, que hay en la actualidad más alcoholismo en las mujeres que en los hombres. En muchos casos y por secciones hay más
hay más engaños de una mujer hacia un hombre en pareja. Digo, hay que entender que también a nivel mundial, aunque en grado menor, hay más mujeres que hombres en el mundo. También eso hace un poquito que mientan estos datos, pero a partir de ello, retomando el tema de la sexualidad, creo que traemos una historia como latinos y como latinos mexicanos de muchos tabús, demasiados tabús que han hecho que esos temas casi sean intocables, inclusive a la fecha. Y de ahí los grandes problemas que tenemos con la gente. Claro. Pienso yo hoy que esta parte sí tendríamos que tocarla, Adi, ya en FUPACA, a nivel nacional inclusive. Yo espero comprometerme un poquito más con la labor. Ahorita, bueno, tú sabes que la empresa de capacitación, inclusive hasta el consultorio, pues están cerrados porque no podemos juntar grupos de más de 15 personas. Entonces, bueno, pues yo doy hasta conferencias para más de 1,000 personas en escuelas y demás. Pues hoy todo eso está cerrado, ¿no? Pero sí tratar de hacer algo a nivel ahorita, como lo hacemos a través de la tecnología, para llegar a la fundación en donde se encuentre, claro, en todas las partes del territorio nacional, empezando, para empezar a crear ya una manera diferente de comunicarnos, más puntual, más cierta, más real, porque vuelvo a lo mismo, todos estos tabúes que traemos de generaciones anteriores tienen que ver con la falta de información y la falta de comunicación asertiva. Bien. José, a ver, yo sí tengo una pregunta. Digo, yo sé que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero la pregunta es esta. ¿No crees que hay tiempos, hablando, por ejemplo, en el caso de los niños? Yo entiendo que cuando se habla de tabú, me gusta pensar en tiempos. A veces no es que sea un tabú, pero hasta dónde un niño de 5 años tiene que llevar un peso que a lo mejor no es el adecuado para su edad todavía. Tocas un tema muy importante, muy, muy importante, y es más, estoy de acuerdo contigo, pero no es el qué, cómo le puedes decir a un niño. Yo recuerdo, mira, yo tengo 59 años, yo recuerdo que habré tenido como 11 cuando mi madre, que también es psicoterapeuta humanista, por cierto, en ese entonces no lo era, estaba en el sector salud, me llevó un libro donde desmentía a la, ¿cómo se llama? A la garza, o qué animal es el que nos traía antes. A la cigüeña. A la cigüeña, perdón, ya le cambié a la cigüeña. Entonces, venía inclusive y mandé. O el repollito, ¿no? Ándale, efectivamente. De un repollo. Sí, caray. Sí. Hoy esa información, yo recuerdo, bueno, para terminar el tema, no dejarlo abierto, yo recuerdo que inclusive ese pequeño libro venía con ilustraciones de lo que era el miembro masculino, de lo que era la parte sexual femenina, de la introducción, de la penetración y todo esto, y cosa que en su momento, al no tener yo activada esa información, pues me causaba como incertidumbre de saber más. Y creo que al final, para aquellos que en su momento tuvimos y me incluyo, como adulto hoy lo puedo decir, me incluyo, que tuvimos una mala experiencia a temprana edad, cuando alguien por maldad o por inconsciencia, lo puedo decir así, a temprana edad nos ponen una revista pornográfica, por ejemplo. Uh-huh. Y ese tipo de cosas, de manera inconsciente, también nos empiezan a generar algo a nivel corporal, a nivel psicomotor, que se llama este placer que nos da la vista, y sobre todo a los hombres porque somos visuales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es el qué, pero sí hay un cómo, no a un niño de 5 años, pero yo en ese sentido, tal vez me quisiera referir a la protección que debieran tener los niños de esa edad que tú acabas de mencionar. Sí, mira, por ejemplo, me parecería muy bien, José, que todos los papás pudieran perder la pena, porque yo creo que a veces es una cuestión de pena, ¿no? Así de, ay, es que me da pena hablar eso con mi hijo. Ignorancia. Hay que vencer esa penita para evitar una situación que va a traer infelicidad después sobre el propio hijo. ¿A qué me refiero? A que hablar de relaciones sexuales y esto
sería muy bueno desde la adolescencia ser un poquito más claro y enfático en lo que te puede pasar si tú irresponsablemente usas tu sexualidad en este momento de tu vida. Y te lo digo porque yo crecí con gente que ahora tiene mi edad, incluso parientes míos. Ya se cuenta que a los 14 años embarazaron a la novia. ¿Y sabes qué es lo que les pasó a la mayoría? En esa época, ¿qué les hacían? Los casaban. Y no te puedo contar, o sea, no te puedo terminar de describir la infelicidad en la que vivieron muchos años. Historias de terror. Porque se adelantaron al tiempo de hacer las cosas, porque en su momento, pues al papá, es que a mí me dio tanta pena hablar con él de eso. Entonces, creo que es muy importante vencer esa parte para prever, ya mirando al futuro, ¿no? De la manera adecuada. Claro, y por supuesto. etapas. Claro. Y aparte, mira, por ejemplo, México, Latinoamérica, no solo México. Latinoamérica tiene una costumbre que a mí se me hace denigrante, se me hace horrible y se me hace una acción muy mala de papás que el hijo cumplió 15 años, órale, mijo, hoy vas a conocer de qué se trata la vida. Y ellos mismos los llevan a los prostíbulos. Los llevan a estrenar, decían en mis tiempos. Y no, o sea, yo no me puedo imaginar el problema, pues acá, ¿no? A nivel emocional, psicológico. Emotivo. Claro, que le ocasionas al muchachito, ¿no? Que además le abres la puerta, José, creo que en ese sentido no sé si podríamos o no estar de acuerdo, en que se le abre la puerta al joven a una falsa sexualidad. O sea, mira qué fácil, solo le ofreció dinero y ya está. Entonces él va por la vida pensando que de eso se trata. Y es el cuate que trata a sus amigas, que trata a las mujeres. A las mujeres, como así si es. fueran lo que él le tocó vivir de chico, ¿no? Entonces la cosa es así como de que, órale, ¿cuánto mamacita? ¿No? Perdón, por el lenguaje, pero es que así suele pasar, ¿no? Entonces es horrible esa costumbre. Nuevamente vuelvo a coincidir contigo, porque mira, yo sigo insistiendo también en este tema, en todo lo que acabas de decir, coincido, tienes la razón, pero por eso yo digo que dependiendo la etapa, yo te voy a poner un ejemplo de una información que compartí con gente muy cercana, apenas la semana pasada. Sí. Una niña de 7 años le dice a su mamá, mi tío chupó mi galleta. Sí. Así le dijo. Y la mamá le dijo, ay, hija, qué asco, pues toma otra galleta. Fíjate, sí. Desde ahí una niña de 7 años, si mal no recuerdo, de 7 años ya tenía abuso sexual intrafamiliar. Y la niña le decía otra vez a la mamá, es que mi tío volvió a chupar mi galleta. Pues dile que no lo haga. Es que él me dice que no te diga. Pues entonces cómetela, al fin es tu tío. Fíjate. Entonces, ¿qué importancia es tener, dependiendo la etapa, qué tipo y cómo le vas a dar la información a un niño que nadie debe tocar partes especiales de tu cuerpo por esto y por esto y por esto? De una manera adecuada al nivel que les toca. Y lo que dices, ya en una etapa de adolescencia, en donde la sexualidad, lo reitero, prácticamente viene con nosotros desde el segundo 1, desde que salimos, es más, desde antes, desde que estamos en el útero de la madre, los hombres ya nacemos inclusive en erección. Entonces, sí es muy importante que toda esta información la tenga cualquier persona, dependiendo la etapa, el tipo de información, pero inclusive tal vez en esto también coincidas conmigo, esa información a nivel escolar prácticamente no se toca. Claro. Prácticamente no se toca, y con el atraso que tenemos en educación, y perdón que lo diga así, porque estuvimos con los ojos vendados por las televisoras y discúlpenme, pero es real, que tenían el poder
antes de esta administración de 6 años, en el cual vienen 2, nos hacían saber lo que querían y cómo lo querían. Y al contrario, la denigración de la imagen de una mujer era que cuando venía un boxeador, pues tiene que haber 4 mujeres con poca ropa para que ese sea un paliativo para que un hombre vaya a ver una pelea de box. Como un ejemplo, y como eso, te puedo contar las que tú quieras. La publicidad solamente, ¿no? Acuérdate que yo, mira, qué curioso. Cuando yo era un chamaco, a mí me encantaba ver tele porque mi mamá sí me tenía que no moleste mientras planchaba la ropa y todo esto. La publicidad estaba cargadísima de todo este elemento visual, ¿no? El cuate que salía fumando una cierta marca de cigarros, regularmente las mujeres lo admiraban y había 4 o 5 mujeres que lo rodeaban, ¿no? Y le alababan el hecho de que fume esa marca de cigarros o que tome de ese licor o que use de esa marca de camisas, ¿no? Y hasta que soy una Manchester me sentía a gusto, ¿no? Todavía te acuerdas, caray. Claro, ¿no? Entonces, es terrible todo lo que nos ha pasado y lo que nos ha dejado precisamente esta situación en la generación tras generación, en el aspecto, pues no sé ahora sí ya cuál sería la palabra, ¿no? De nuestra percepción de cada... Es cultural. Es dentro de la cultura, este tema que estamos tocando es tan importante que pudiéramos estarnos aquí, yo creo que el día entero. De ahí que al final, ahorita, retomando el tema de la enfermedad, básicamente en el punto, no, créeme que en esto yo tengo una, temas impresionantes como para quedarnos aquí 3 días platicando. Particularmente ahorita en el que nos toca, que tenemos todavía unos minutos, sí para mí es importante, comentaba yo con Adi un día anterior, medio preparando esto, mencionarle que más allá de poner nuestra atención, nuestra intención y nuestra energía en los demás, creo que todo eso tiene que estar antes que nada centrados totalmente en nosotros. Sí. Cuando hay alguien como paciente de esta enfermedad y tiene pareja, lo digo abiertamente, aleccionarla para decirle, ok, yo no estoy en una capacidad física, motora, para hacer, pero te puedo enseñar, mira, ven, siéntate o recuéstate o haz esto, vamos a platicar, desde la parte sensible que a veces a los hombres nos cuesta trabajo empezar a seducir a una mujer con palabras como siempre te he amado, hoy para mí eres la misma, hoy valoro más tu esfuerzo por estar equilibrada en tus emociones, en lo que piensas, a pesar de que tenemos como pareja, yo siempre digo, tenemos este problema, tenemos esta enfermedad y vamos a salir adelante. Entonces, las palabras cuando vienen de nosotros hacia el otro, lo primero que le infundimos es una parte importante para seguir adelante con nosotros como pacientes, como enfermos. Y si posterior a ello hacemos lo propio para que esa parte física, y perdón que lo diga así de abierto, todavía tenga un aliciente. Y voy a hacer una broma porque creo que esto que tú mismo mencionaste y Adriana también lo menciona, de repente hay gente que empieza ya a tomar la enfermedad tocándola a veces hasta como plan de broma. Yo recuerdo que hace muchos años las personas que tenían movimiento en su mano, que no sabíamos ni siquiera qué nombre ponemos, decíamos, ay, pues mira, puedes trabajar en ponerle azúcar a los churros, como un ejemplo. Sí. Yo recuerdo que eso yo lo escuchaba cuando estaba niño. Y yo recuerdo que en su momento mi suegro, que ya falleció, tenía ese problema y él hacía esa broma, que él era cantinero porque hacía cócteles y cosas de este tipo. Entonces, ¿en qué momento, quitando tal vez un poquito la parte de broma, pero sí mencionarle a la pareja que inclusive hasta la propia enfermedad puede tener un aliciente en cuanto a la parte motora física para tener una relación sexual placentera? Eso es real, ¿eh? Sí, ahí fíjate que es difícil, ¿no? Porque, mira, yo llevo ya un año y tanto, doña Adriana, trabajando aquí con ustedes. Y bueno, me he enterado de tantas historias, las he visto, y
qué difícil es convencer a veces a la pareja que no tiene el padecimiento de que será bueno que buscaran terapia y de que se dejara ayudar. Siempre va a ser, lo más fácil va a ser salir corriendo. Decir, no, pues es que yo no esperaba que esto pasara, no es lo que yo tenía planeado. Claro, egoísmo de lo más espeso, ¿no? No es lo que yo había planeado para mi vida, no era la visión de mi vida, y pues mejor cada quien por su lado, ¿no? Entonces, sería muy bueno si muchas parejas pudieran buscar la ayuda terapéutica que se necesita cuando uno tiene una pareja con un padecimiento como el Parkinson o algún otro, ¿no? Que implica el movimiento y a lo mejor, perdone, no lo tengo que decir así, que incluso a lo mejor hasta lo visual, ¿sí? A lo mejor no cuesta trabajo para la pareja aceptarlo de esta forma, ¿no? De que tu esposa ya no se ve como cuando te casaste con ella. Digo, porque claro, es una enfermedad que es degenerativa, ¿no? Porque incluso sobre el físico va ocasionando un problema, ¿no? Y en el caso del hombre, José, pues debe ser muy, muy pegador también, porque bueno, por una cuestión de cultura, ¿no? El hombre y esto y el otro, y de pronto darte cuenta que hasta ni con la pastilla, ¿no? sí. Debe ser devastador para muchos enfermos de Parkinson que caen en unas depresiones, pero abismales. Pero fíjate que lo indicado sería la terapia, ¿no? Fíjate qué importante lo que dices. Vuelvo a retomar la parte de responsabilidad de nosotros. Bueno, en mi caso, yo me pongo así como paciente, como en esta parte de empatía, de tratar de ponerme de lado como paciente para poder entender el pensar y el sentir de un paciente de Parkinson. En el hombre, bueno, pues sabemos que los que nos dedicamos al estudio del sentir y del pensar, que por supuesto que tiene su afección intelectual y emotiva para que inclusive esta parte de no poder tener una erección, hablándolo claro, tenga esta afección, pero también sabemos que más allá de que tenga que sí puede llegar a tener una afección por los fármacos y puede tener una afección precisamente por la misma enfermedad, mucho es emocional. Mucho es la parte de autoestima, mucho es la parte de quién me va a querer así, no puedo, puede generar eyaculación prematura, cosas importantes que otra vez, si no se tratan en pareja, y lo que tú acabas de decir, a nosotros, retomando el tema, ¿no? Cuando a nosotros como pacientes nos toca leccionar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros padres, a quien sea, que son personas muy correlacionadas, inclusive con el problema, llamémoslo así, de la enfermedad, también a nosotros los psicoterapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, nos toca empujar esa parte en los grupos. Yo lo voy a hacer en la medida que más pueda. Yo ya tengo un rato de no ir a Chetumal, pero lo voy a hacer. Bueno, ahorita mi esposa está allá. Voy a empujar mucho esta parte, porque mira, mucha gente hoy en su edad adulta, que por alguna circunstancia, sea hombre o mujer, tienen 7 años sin pareja, 9 años sin pareja, 11 años sin pareja, y pareciera que la vida y sobre todo a veces en una enfermedad de este tipo, pareciera que van a ser apuntados con el dedo acusador de la sociedad de doble y hasta de triple moral, perdón que lo diga así, de buscarnos una pareja sexual, por ejemplo. Hoy sí, te escucho, Adriana. En China llegaron a la apertura tal, un grupo de discapacitados en donde se organizaron para solucionar ese detalle, que los compañeros que tuvieran una discapacidad pudieran tener relaciones sexuales con ese grupo de psicólogos, terapeutas. De apoyos, claro. Entonces, sí, o sea, eso es algo que sí está pasando, pero no aquí en México.
pero volvemos a lo mismo, Adi. Eso, mira, no lo puse en la hoja porque son temas que yo creo de una segunda o una tercera. Sí. Chetumal es un lugar, y perdón, yo amo Chetumal, lo amo, lo adoro. Ahí tuve una segunda oportunidad de crecer una empresa de capacitación en desarrollo humano, de tener un consultorio lleno todos los días, de conocer a mi esposa y de hoy ser un hombre pleno en muchos aspectos de la vida. Pero hablando claro, sabemos que Chetumal ha sido un lugar muy dejado por muchas circunstancias de la vida, ¿no? Parece que inclusive hasta en el mapa, cuando dicen en el radio, en cada estado, la cabecera del estado, dicen, en Cancún está el clima así, ¿sí o no? Sí. Sí. Cuando Chetumal es cabecera de estado y nunca menciona Chetumal. Chetumal es un lugar muy dejado, inclusive hasta en las instancias médicas, de las instancias gubernamentales, de lo que puede ser el IMSS, el ISSSTE, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un atraso en algunos lugares más particulares que en otros. Entonces, este tipo de temas para mí son muy delicados tocar, porque no va a haber, te puedo asegurar que va a haber grupos hasta de personas, como dicen, de golpe de pecho y que se dan con el escapulario de nopales y así, por tener malos pensamientos, cuando una proposición de ese tipo va a solucionar cosas médicas en pacientes que no dejan de ser seres humanos con necesidades primarias. El sexo es una necesidad fisiológica primaria. También Pero sí. hay otra cosa. Dentro de los efectos secundarios de los medicamentos, tenemos la hipersexualidad, o sea, lo contrario. Efectivamente. Pero en ambos sexos, o sea, mujeres y hombres. Para los hombres es más sencillo porque no es mal visto ver a un hombre con varias mujeres, pero para la mujer... Pero no está bien. No está bien, pero no es mal visto. Y para las Sí, mujeres, es también, ¿no? Vaya, uno como mujer ya no la bajan de prostituta, de cosas así. Así es. Viendo que es un asunto de la medicación, que cuando tengan ese problema los compañeros que nos vean, le digan a su neurólogo y él les adecue la dosis y ya dejan de sentir eso, ¿no? Porque en este transcurrir, en este padecimiento, hay muchas falsas alarmas, o sea, muchas visiones, haz de cuenta. Muchas visiones que te indican cosas que son falsas, pero tú te las crees porque no tienes una asesoría que te indique el camino. Pero porque no existe, Adi. No, vuelvo. Sí, dime. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo me dedico a eso. Cuando llegan y me cuentan, no, es que fíjate que me pasa esto, que mira, tú tienes esto. Tú no estás embrujado, tú no estás endiablado ni nada. Tú tienes esto. Ve con el neurólogo y dile. Claro, es el efecto de un medicamento que altera alguna cuestión, una función la parte cerebral o una cosa así. Claro. Bueno, estamos a 1 minuto de terminar. Ok, cerrando. Vamos a cerrar. Finalmente, la parte emotiva para mí, lo que es la sensibilización y el contacto con un paciente de Parkinson, no tiene que ser exacerbada, pero necesariamente tiene que haber una educación primaria en el paciente para poder aleccionar a nuestra gente cercana y decirle abrázame. Y decirle abrázame fuerte porque yo necesito tu abrazo. Dime qué sientes por mí. Hoy, ¿qué te represento? Y las personas que estén totalmente involucrados emotivamente con nosotros, sabrán qué decirnos. Claro. Y nosotros en tolerancia y en paciencia, reeducarlos a que no nos traten como si fuéramos niños, porque eso pasa mucho,
A veces hasta el miedo de tocar, porque sabemos que la enfermedad duele y, físicamente hablando, etcétera, etcétera. A veces el dolor es más de aquí que de aquí. Entonces, esa educación nos toca a nosotros, pero hay que aleccionarnos primero nosotros para pedir lo que queremos, no pedir lo que no deseamos de una manera sensible, sin ofender, sin atacar, sin sentirnos agredidos. Y a partir de ellos estamos creando núcleos importantes, Adriana. FUPACA hoy es un núcleo de entendimiento en el cual cada vez, desgraciadamente, cada vez se une más, porque cada vez hay más enfermos de este tipo de enfermedades degenerativas. Pero eso no nos aísla, no nos hace ser seres humanos, sí diferentes, porque sí lo somos, pero no dejamos de ser seres humanos. Y podemos y necesitamos cubrir todo aquello que nos conforma como personas. Espiritualidad, intelecto, emociones y cuerpo. Ese es el equilibrio de un ser humano. Y mira que al hablar de espiritualidad no hablo de religión alguna. Cualquiera que profesemos, como quiera que sea que le llamemos a ese ser maravilloso de luz, lo podemos integrar a todo esto para seguir saliendo adelante. Tenemos que aprender a ser más coherentes y todavía más sensibles entre nosotros mismos. Claro. Yo espero que tengamos más oportunidad de tener este tipo de pláticas y sobre todo de compartir con ustedes y bueno, pues agradecido de haber compartido, como yo digo, la palabra y los sentimientos para aportar un poquito de lo que me ha dejado el ejercicio de esta noble profesión. Muchas gracias. Claro que sí, habrá otra segunda oportunidad, tercera, vamos a ver. Sí. Las que Muchas sean gracias, José, que estés muy bien, que tengas muy buena tarde y te agradecemos mucho tu participación y que, bueno, saludos y cuídate mucho. Un abrazo para ambos y para todos en FUCAPA. Adiós. Ahí está. Gracias, José. Bueno, doña Adriana, ya nos vamos a despedir. Sí, hay unos saludos ahí. Sí, cómo no. Laura Olmos, buen día, dice saludos Laura. Esther Santa Cruz, buenos días, Adriana. Hola, Esther. Laura Olmos, gracias por toda la información y apoyo. Ahí está. Pues muchas gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos transmisión nuevamente el día jueves a las 11:30 de la mañana. Granagar. Como siempre. Ya sabe usted, patrocinados, por supuesto, por Granagar. No se pierda usted el jueves a las 11:30. ¿Ya sabe usted de qué va la conversación? Con Laura Olmos. Con Laura Olmos, precisamente. Así que conéctese y nos vemos el jueves. Y el sábado tenemos con la psicóloga Soledad desde Argentina. Muy bien. Toda esta información se la vamos a tener más clara, por supuesto, a través de nuestra página Fundación Parkinson IAP en Facebook. Y nos encuentra con el mismo nombre en YouTube. Muchas gracias por su compañía. Pásenla muy bien y por favor, cuídese mucho. Hay que tomar toda esta cuestión en serio y tenga extreme precauciones con todo esto que nos está pasando a nivel mundial. Que tenga muy buena tarde. Cuídese.